Volviendo a esto, hermanos, entendemos la diferencia entre una relación y una comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión, hermanos, es el compañerismo. La comunión tiene que ver con la conversación. ¿Cómo se llega a tener un matrimonio bueno? ¿Qué es uno de los factores que contribuyen a que tenga una buena comunión con su esposa? La comunicación. La comunicación. ¿Sí? Generalmente en los matrimonios, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el primer causa de divorcio en los matrimonios? La comunicación. La falta de comunicación. El esposo se va muy temprano a trabajar, no tuvo tiempo para platicar con la esposa, no tuvo tiempo para darle un beso, para despedirse de ella, para ver qué planes había en el día, y se va. Trabaja duramente en el día, no estoy diciendo que sea malo el trabajar, la Biblia dice que si no trabajas, no tienes el derecho a comer, porque cuando no trabajas, lo único que haces es convertirte en un ocioso, y te entremetes en lo ajeno, porque no tienes otra cosa que hacer. ¿Sí? Pero luego regresa el marido, después de trabajar 10, 12 horas, ¿y qué pasa? Llega y ¿qué quiere el marido? Cenar. ¿Qué quiere? Cenar. No, a veces ya está ni cenar, a veces ya nomás lo que quiere es ir a dormirse, ¿va? ¿Y dónde queda la comunión con la esposa? ¿Dónde queda? Y eso es de lunes a sábado y a veces hasta domingo. Entonces, esa es la razón del por qué no hay buenos matrimonios, esa es la razón del por qué no hay familias estables, esa es la razón del por qué los niños están así, nada más esperando a ver a qué hora se va a derrumbar el changarro. Sí, esa es la realidad. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana también. Dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él, compañerismo, conversación, una amistad con Dios, pero andamos en las tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Recordando, dice la Escritura, versículos anteriores, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Pero ahora Juan está diciendo, tú dices que tienes comunión con Él, pero andas ¿en qué? Tinieblas. En tinieblas. ¿Cómo es posible? Si eres un cristiano, si eres un seguidor de Cristo, si eres un hijo de Dios, que está profesando tener una relación, y no solamente una relación, sino una comunión íntima con el Señor, un compañerismo, una amistad. Ahora resulta que estás viviendo una vida en las tinieblas. Una vida en las tinieblas. ¿Qué es una vida en tinieblas? ¿Qué es una vida en tinieblas? La Biblia a propósito habla de la manera de vivir del cristiano. Dice el apóstol, andemos como de día y no como de noche. ¿Sí? ¿Qué es vivir de noche? Y un día escuché una canción de los Tucanes de Tijuana. A mí me gusta vivir de noche. ¿Sí? ¿Y de qué hablaba esa canción? Yo me puse a escucharla. Ay, escucha música mundana. No, a ver qué era lo que decía la canción. Decía, soy parrandero, soy tequilero, me desvelo. ¿De qué está hablando ahí? De pecado. De pecado. Y es precisamente de lo cual el Señor quiere que nos apartemos. Si realmente somos cristianos, empezamos a tener una comunión con Dios, ya no nomás una relación, sino ahora una comunión, debemos de vivir una vida en la luz. Y es triste, hermanos, que a veces como cristianos hacemos lo contrario a lo que profesamos. Es triste. Y déjeme decirle que la comunión, hermanos, no es de la noche a la mañana. Llevar una buena comunión con la esposa es así como
la varita mágica? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tengo de casado yo? Yo no me acuerdo, pero mi esposa sí. Casi 13. Hermanos, los primeros años son los más difíciles del matrimonio. En los primeros 5 años o truenas o te aguantas, según las estadísticas. Logras pasar los primeros años, que son los más difíciles, porque eres completamente desconocido a tu esposa, a tu esposo, porque cuando eran novios eran la pura dulzura, ¿verdad? Le abrías la puerta del carro, le llevabas las flores, le llevabas los chocolates, le decías, mi amor, te quiero, eres todo para mí, yo iría hasta la luna por ti. Luego cuando ya se casan y obtienen lo que quiere el muchacho y todo, se acaba el encanto, ya no le abrió la puerta, ya no es todo su querer, se cae todo el changarro, ¿verdad? La mujer dice, ya no me quieres, me engañaste. Se da cuenta la mujer que andaba bien cambiadito, bien perfumadito, pero ya después cuando se casa deja los chones tirados por aquí, los calcetines por allá, y hace un mugrero. ¿Qué es lo que empieza? ¿Qué es lo que debe de empezar ahí? La comunicación. Yo francamente, hermanos, venía muy bronco, ¿verdad? Tenía poco de ser convertido, 1 año cuando me casé, ¿verdad? Y venía muy bronco, hermanos. Venía bronco, ¿sí? Y hay cosas que a través de la comunión con mi esposa cambiamos. Cambiamos. Ese ejemplo de que dejaban todo tirado, mi esposa sabe, ¿verdad? Por experiencia. Pero hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida a través de ¿qué? De la comunión, de la conversación, de la plática. Y dice la Escritura que si decimos que tenemos una comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice, mentimos. La comunión, hermanos, como dice la Escritura, se da por la práctica. Porque aquí dice, no practicamos la verdad. ¿Cómo se da esa comunión? Con la práctica. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. El Señor les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quería el Señor? ¿Que hicieran un rezo de la oración del Padre Nuestro? No. Les dejó un estilo definido de lo que deberían de hacer. Ahora, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Practicarlo. De eso se trata la vida cristiana, de la práctica, ¿sí? De cambiar nuestra manera de vivir de una manera distinta. A propósito, vamos a ver el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él, ¿como quién? Como Cristo está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Con quien debe de empezar nuestra comunión antes que con nuestra esposa, que con la gente que nos rodea, es con el Señor. Porque si tu comunión está bien con Dios, tu comunión va a estar bien con las demás personas. ¿Cómo puedes amar al que no ves si no puedes amar al que estás viendo? Empezamos, hermanos, por la fe, practicando esa comunión con el Señor. Acuérdense que dice la Escritura que la ley se resume en 2 cosas: en amar a Dios por sobre todas las cosas y amando a tu prójimo como a ti mismo. Qué triste, hermanos, qué pena que decimos amar a Dios, pero no podemos ver al hermano. Pero no podemos ver a la hermana. Hasta hay pleitos en las iglesias, ¿verdad?
porque la hermana trae botas nuevas y porque aquella no trae, y que aquella hermana se cree mucho, y que aquella hermana quien se cree, y que porque tiene más, y que porque tiene menos, y que aquel porque no tiene, y que aquel porque sí tiene. Total que hay pleito. Eso es un síntoma de que tu comunión con Dios no está bien. Porque cuando tu comunión con Dios está bien, tú dejas que el mundo ruede. Si hay, hay. Si no hay, no hay. No te quejas, no murmuras, das gracias a Dios por lo que tienes. Pero cuando no tienes una buena comunión con Dios, andas viendo hasta monos con tranchetes. ¿Sí? Ves lo que no es. ¿Sí? Ves lo que no es. Porque no tienes otra cosa mejor en que ocuparte. Según lo que dice la Biblia, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vivimos vidas santas, hermanos, cuando estamos en comunión con Dios. No hay tiempo para el pecado, no hay tiempo para la indecencia, no hay tiempo para la mentira, no hay tiempo para el hurto, porque tienes una comunión estrecha, íntima con el Maestro. Y esa comunión te impide proceder de mala manera. Cosa contraria a los incrédulos que no tienen a Cristo. El mismo apóstol Juan lo escribió, pero en el Evangelio, en el capítulo 3 y el verso 16, 17, 18. Si mal no recuerdo, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Es un versículo, hermanos, que nos llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que estamos en esta noche leyendo. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere que el pecador tenga una relación con Él, pero que no solamente tenga una relación, sino que llegue al punto de tener una comunión. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El punto esencial es este, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese, otra vez la luz. ¿Quién es la luz? Jesús lo dijo, hermanos: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, la palabra era con Dios. La palabra dice en el Salmo, es lumbrera a mi camino. Pero dice aquí la Escritura que esta es la condenación, la luz. Jesucristo vino al mundo, pero el hombre que amó las tinieblas, la oscuridad. Por eso es que el apóstol Juan, en la carta que le escribe a los cristianos, les dice: tú dices que tienes comunión con Dios, tú dices que tienes una relación con Él, pero andas en tinieblas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bien. Practicando la mentira. Y eso es algo personal, hermanos. No vivimos nuestra vida cristiana para que otros nos vean. Jesús dijo: guárdate de ser como los fariseos, como los hipócritas, que hacen largas oraciones y piensan que por su palabrería serán oídos, por sus vestimentas largas. Cuando ayunan, demudan sus rostros y andan así con cara de hambre, ¿verdad? ¿Qué tiene, hermano? Ay, pastor, es que estoy ayunando. Dice el Señor: ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? Que sepan que ayunas. Esa es tu recompensa. Hay hermanos que oran bien bonito. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y todos así hasta como que se te enchina el cuero, ¿verdad? Así, ay. Pero dice la Escritura que cuando ores, entres en tu cámara y tu Padre que te ve en lo secreto